El título del tema es ¿cómo dar fruto? ¿Listo? ¿Amén? Ok, esta semana, esta semana hablábamos con mi esposa bueno, ella me comentaba que estaba hablando con una persona que conocíamos hace rato una persona eh, y entonces esa persona le dijo que, bueno, mi esposita le preguntó que bueno, qué hay de su vida y toda la cosa, y le preguntó, ¿cómo vas en la iglesia? ¿Cómo vas en la iglesia? Y ella dijo, no volví pues a la iglesia, no, hace rato no voy a la iglesia. Y ella le preguntó, bueno, ¿por qué tal cosa? Y bueno, en fin, cosas que pasaron. Bueno, entonces le preguntó, bueno, entonces, ¿dónde te estás congregando ahorita? ¿A qué iglesia estás yendo? Y ella le dijo, no, pues ahorita la verdad no me estoy congregando y no, o sea, como que no tenía esas ganas de ir a la iglesia. Y era una persona que uno la veía súper comprometida, sirviendo, eso me ponía a pensar en muchas personas como de mi generación cuando estuve en jóvenes hace muchos años y hay personas que bueno se fueron a diferentes países, se fueron a diferentes lugares, pero por lo que uno ve en Facebook, ¿sí? Uno se da cuenta de esta gente no anda en lo que tiene que estar, ¿sí? Uno los ve en bares, los ve con la cerveza y uno dice, wow, ¿qué pasó? O sea, ¿qué sucedió? ¿En qué momento pasó esto? Y eso me ponía a pensar mucho, me da tristeza ver cómo jóvenes que servían tanto a Dios un día se apartaron de Dios, ¿sí? No solo de una iglesia, se apartaron de Dios. Y ahora no solo eso, sino que también veo gente con la que yo servía, que sí, van a una iglesia, pero están apagados, ¿sí? O sea, como que no quieren involucrarse, no quieren buscar más de Dios, van los domingos, algunas veces, y uno dice, wow, ¿qué pasó en el camino? ¿Qué sucedió? Y se perdió el interés por buscar a Dios, por buscar ese fuego. En las agendas de ellos ya no está el servir, ni siquiera sirven eso, ya no sirven y no, es que no, en fin, siempre hay una excusa. Y uno les pregunta, ¿qué pasó tal cosa? No, es que, y bueno, siempre hay una excusa, siempre hay un pero, ¿no? Siempre podemos presentar un pero. Y yo le decía al Señor, guárdame porque la palabra de Dios dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. O sea, eso nos puede pasar a cualquiera, a todos nos puede pasar eso. Todos podemos pasar por momentos en la vida cristiana en los que ¡prun! Ese fuego se apaga, esa llama se empieza a extinguir. ¿Y saben qué? No solamente son amigos míos, es que yo creo, y lo he visto en muchas iglesias, cómo ha crecido tremendamente una apatía espiritual. ¿Sí? Y triste, ¿cierto? La apatía espiritual, el enfriamiento, el desinterés por buscar más de Dios, el desinterés por buscar y servirle, ¿sí? Y hasta yo soy tentado muchas veces a eso, ¿no? Como a menguar, a empezar a bajar la guardia espiritualmente. Pero cuando como que me empiezo a dar cuenta, entonces reacciono, ¿sí? Empiezo a ver los síntomas y bueno, tomo mi medicina espiritual y digo, Señor, no permitas que yo me enfríe. No permite, porque siento que es como así como la pandemia encerró a todo el mundo y los enfrió, así veo que también hay como una pandemia de enfriamiento espiritual. Se deja apagar esas llamas, se deja apagar ese fuego. Y yo decía, Señor, guárdame porque las iglesias ahora parecen templos como iglús, fríos. La gente no adora con pasión, la gente no quiere buscar al Señor. Y no es por condenar o juzgar a la gente, es para que podamos despertar y entender lo que está pasando. No quiero venir hoy aquí a juzgar o a condenar a los que están viviendo así. Quiero es que podamos reaccionar y que podamos entender y que no caigamos en ese enfriamiento. Ahora,
Lo natural para el cristiano es que el cristiano dé fruto, ¿sí? Que el cristiano crezca espiritualmente, eso es lo natural, ¿sí? Lo natural en un cristiano no es el estancamiento espiritual, sino el crecimiento. Es avanzar en la obra de Dios, no echar de para atrás. ¿Listos? Ahora vamos a leer 2 Corintios 4:16. 2 Corintios 4:16. Dice, por tanto, ¿no nos qué? ¿No nos qué, hermanos? No nos desanimamos. Dígale al que está a su lado, no se desanime, hermano. No se deje desanimar, no se deje desanimar, hermano. Al contrario, ¿qué dice? Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. ¿Qué nos muestra esto? Que aunque por fuera este cuerpo sí se desgasta, el hombre interior, nuestra vida espiritual, debería renovarse y crecer día tras día. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Ahora miremos este otro versículo, 1 Corintios 15:58. 15:58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse ¿qué? Firmes e inconmovibles. Ahí donde viene la siguiente palabra, la que me gusta. ¿Qué dice? Progresando, siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, este versículo nos habla del crecer en el servicio de Dios. ¿Qué dice? Progresar. ¿Progresar qué es? Ir hacia adelante, es avanzar. No ir de para atrás, ¿sí? Es no retroceder, manteniéndose firmes, ¿sí? En lugar de menos compromiso, Dios quiere más compromiso. Uy, gracias, Mateito. Gracias. Pero me hizo perder, espere. A ver si estaba atento. Entonces, en lugar de menos compromiso, Dios dice, tienen que avanzar. Y por eso les decía que cuando yo veía a mis amigos que iban de para atrás en lugar de ir para adelante en la obra del Señor, me daba mucha tristeza, porque fue gente con la que yo serví, hacíamos cosas tremendas para el Señor, y ahora los veo así y digo, wow, ¿qué pasó? Esa no es la voluntad de Dios, eso no es lo que Dios quiere. Conozco un caso muy cercano. Es una persona tremendamente usada por Dios, o que Dios le dotó, ¿sí?, de talentos. Él tiene dones para servir a Dios tremendos. O sea, todos tenemos potencial para servir al Señor, todos. Pero yo veía en esa persona un potencial increíble. Y de hecho, hablaba con él, y mi esposa y yo hablábamos con él y con la esposa de él. Y llegamos precisamente a este tema. Y él nos decía, es que a mí ahora me cuesta mucho. Y él nos decía, yo ya no tengo el mismo fuego. Y lo reconocía. ¿Sí? Él sabía, y él decía, ya no quiero servir, ya me cuesta servir, ya no me dan ganas. Y a mí se me desplomó el corazón escuchar que un hombre tan usado por Dios con tantos dones se dejara apagar de esa forma. Y es más, esa persona, y no solo él, sino varios amigos, nosotros éramos súper fiebres, metidos en todo, sirviendo al Señor, y ahora no solamente nos sirven, sino que no los ven en la iglesia de vez en cuando. Fallan van una vez, fallan dos, y ya no hay como ese, ni siquiera duele, ¿no? Ni siquiera duele decir, uy, fallé, no, qué embarrada, ¿no? O sea, como que no duele eso. Y eso es un síntoma, es como un síntoma de que algo está pasando en nuestra vida espiritual. Y bueno,
lo que Dios quiere en nosotros es que demos fruto, porque dar fruto es el propósito de Dios para el cristiano. Dar fruto. ¿Y fruto habla de qué? De crecer, de dar, ¿cierto? Y en la Biblia vemos que el fruto habla de varias cosas. De llevar una vida de alabanza, ¿sí? De santidad, de arrepentimiento, ¿cierto? Mostrar frutos dignos de arrepentimiento. La Biblia habla que el fruto es servir. La Biblia habla que el fruto es hacer discípulos. Todo lo que Dios nos mandó a hacer es dar fruto. O sea, dar fruto es hacer aquello que Dios nos mandó a hacer. Es hacer lo que Dios nos mandó a hacer, a producir lo que Dios nos mandó a producir. Entonces, vamos a leer Juan 15:16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto ¿para qué? Para que vayáis y ¿qué? Y llevéis fruto. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. ¿Y vuestro fruto qué? Permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para eso fuimos creados. ¿Para dar qué? Fruto, y que ese fruto ¿qué? Permanezca. Los árboles, ¿cierto? Un árbol frutal, ¿cuál es su propósito? Dar fruto. Y si no da fruto, ¿qué pasa? No está sirviendo para lo que fue creado. No está sirviendo para lo que fue creado. Entonces, si un cristiano no da fruto, no está sirviendo para lo que fue creado. ¿Amén? ¿Tiene coherencia eso? ¿Tiene sentido eso? Entonces, fuimos creados para dar todo tipo de fruto, ¿sí? El fruto del Espíritu Santo, el fruto de predicar la palabra de Dios, el fruto de vivir en santidad, de llevar una vida que le agrade a Dios, el fruto de servir en su obra. Hacia eso tenemos que crecer y permanecer dando fruto, porque un árbol empieza su proceso, ¿sí o no? Empieza su proceso que la frutica está verde, así chiquitica, y empieza a crecer, se pone el color bonito y ¡prum!, empiezan a caerse sus frutos. ¿Y después qué pasa? ¿Después qué pasa? No muere. Vuelve otra vez su proceso, ¿sí o no? Da más fruto, exacto. Entonces eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Damos, y otra vez, todo el tiempo estamos dando fruto, estamos siendo productivos. Ahora, pueden haber muchas cosas que impidan, ¿sí?, o detengan el crecimiento espiritual, el fruto en nuestras vidas. Pueden haber muchas, pero pues yo me voy a enfocar en dos hoy. ¿Listo? ¿Están listos para escuchar qué nos detiene el fruto? ¿Sí? Lo primero que puede detener nuestro fruto, nuestro crecimiento espiritual, y es nuestro adversario, el diablo. El enemigo se interpone en nuestro crecimiento espiritual. Él no quiere que los cristianos crezcan. El enemigo no le conviene que un cristiano dé fruto. ¿De acuerdo? Porque un cristiano que da fruto es una amenaza para el enemigo. Un cristiano que crece y es fuerte espiritualmente, al enemigo no le conviene. Entonces él quiere impedir que un cristiano avance. Él quiere impedir que un cristiano ore. Él quiere impedir que un cristiano sirva. Él quiere impedir que un cristiano predique, evangelice. Él quiere impedir que el cristiano produzca frutos. Ahora, miremos Efesios 6:11. La palabra lo dice, mire. Efesios 6:11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué?
para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas del diablo. Él sabe, él tiene artimañas. Mire, el enemigo está todo el tiempo ¿qué? Acechando. Él tiene planes. Él está buscando cómo hacer caer al cristiano, cómo apartarlo de Dios. ¿Sí? Quiere un cristiano débil. El enemigo quiere cristianos débiles, raquíticos espiritualmente, porque no le conviene cristianos fuertes y llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? El enemigo identifica las debilidades del cristiano. Mire, él no está allá echado, durmiendo, pereciendo, no. Él está, vea, ahí, al acecho, ¿sí? Como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿cierto? Entonces él está mirando, ya sé por dónde es la debilidad de este, ya sé cuál es la debilidad de ella, ya sé cuál es la debilidad del y por ahí empieza a tentar para que el cristiano ¿qué? Empiece a retroceder, ¿sí? Miren, les voy a contar un testimonio de una amiga que también tuvimos en la otra iglesia. Esa muchacha, nosotros teníamos un grupo de oración en Suba, allá en Bogotá, con los jóvenes, y ese grupo era muy bonito y habían hartos jóvenes ahí, y había una chica en especial que siempre que llegaba al grupo llegaba con varios jóvenes. Y bueno, llegaban los jóvenes nuevos que ella había invitado y uno le decía, bueno, ¿y cómo te conociste con Sandra? Y ellos decían, no sé, yo estaba por allí, yo estaba por ahí en la calle y me dijo, venga que tenemos una, y acá estoy. Y así era, y así, esa china ganaba un montón de gente así, y predicaba, y ella cantaba rap y cuando cantaba rap la gente se ponía a escucharla y era con tremendos dones. Pero saben que el enemigo supo cuál era el área débil de ella, y era su corazón, y puso un muchacho que empezó a apartarla de ese propósito, empezó a apartarla de lo que Dios había puesto en ella. Y fue algo progresivo, no fue que conoció a ese muchacho y dejó de Dios, no, empezó de a poquitos y hasta que se apartó y hoy es hippie, y por allá anda en unas montañas allá y se cambia el nombre a Hashuwasha, yo no sé, alguna vaina así súper rara, yo decía, Señor, empezando con Cristo, con el Espíritu, terminan en los ídolos, engañados. ¿Pero por qué? Porque el enemigo estaba ahí, sabía que esa mujer era poderosa, que tenía el Espíritu de Dios, y sabía que ella era un objetivo para él, y supo cómo hacerlo. Y así él va a identificar tus debilidades, y por ahí va a meterse para que tú te apartes de Dios, para que mengues, para que retrocedas, para que dejes de dar fruto. Entonces, él sabe. Si la debilidad para una persona, una mujer es el corazón, por ahí se le va a meter. Si la debilidad de tuya es las cosas materiales, el tener, por ahí se te va a meter. Y he visto cristianos que por ir detrás de eso que el enemigo les dice, se apartan de Dios. Les da. ¿Se acuerdan cuando el enemigo tentó a Jesús? Él sabía por dónde, porque Jesús estaba ayunando. ¿Y qué fue lo primero que le ofreció Satanás a Jesús? Pan. Tenía una necesidad, y si tú tienes una necesidad, el enemigo también va a presentarse como esa persona que te da esa oportunidad para suplir esa necesidad, con tal de que no le des gloria a Dios y te apartes de Dios y te apartes del propósito de Dios. ¿Con qué más tentó a Jesús el enemigo? Con los reinos. Le dijo, miren, todos estos reinos te los daré. ¿Por qué? Porque este mundo le pertenece a Satanás. Él es el príncipe de este mundo, dice la palabra de Dios. Y el mundo
le sirve a Él. Y por eso Jesús le dijo, el diablo le dijo a Jesús: si postrado me adoras, te daré todos los reinos. Y si el enemigo te dice a ti: yo te puedo dar lo que quieras, pero apártate, sírveme a mí. Y el enemigo está haciéndolo y él lo quiere hacer. Entonces, hasta con cosas que parecen buenas, ¿sí o no? He visto personas, yo cuando estábamos en grupos de oración hace muchos años también, la gente llegaba: ay, que por favor, que ore por mí, que por un trabajo y por un trabajo, y el Señor les daba el trabajo y no volvían. Bueno, yo no sé si era una puerta de Dios a la larga, no lo sé. Sí, porque las puertas que nos abre Dios nos acercan a Dios, no nos alejan de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, alertas, ¿sí? Y Él nos puede dar hasta comodidades, ¿sí? Él quiere cristianos cómodos, Él quiere cristianos que no se estresen, que no, los cristianos light o tibios, como decimos, ¿no? Crispetos, ¿sí? Mira lo que dice Primera de Pedro 5:8. Uy, yo no escuchaba esa palabra hace rato, ¿no? Crispetos. Primera de Pedro 5:8. Dice: ¿estén qué? Dígale al que está a su lado: hermano, alerta, alerta. Cuídense de su gran, ¿quién? De su gran enemigo, el diablo. Él no es amigo, él es enemigo. Porque él quiere destruir, él quiere matar, él quiere robar, él quiere apartar a los hijos de Dios. ¿Por qué qué? Porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quién devorar. Yo voy a hacer la traducción de traducción colombiana internacional. Quiere decir, ¿sabe qué? Abeja, hermano, avíspese, mosca. Porque el enemigo está ahí buscando hacerte caer, apartándote. El enemigo muchas veces pensamos que está allá, como lo muestran en Hollywood, que está en el infierno, en un trono grande con su tridente allá chuzando gente. No, hermano, él no está allá haciendo eso. Él está aquí en la tierra buscando hacerte caer, buscando apartarte de Dios. Él no está ocupado en las cosas del mundo porque el mundo ya está perdido. Él quiere entrar en la iglesia, entrar en los cristianos para hacerlos caer, buscando quién está así, uy, me dio papaya, ¡pum!, buscando a quién devorar. Entonces, hay que estar atento y saber cuáles son nuestras áreas débiles para fortalecerlas en el Señor, para hacernos fuertes en Dios, ¿sí? Examina tu corazón. Estoy fallando en esto, yo reconozco que esta es mi debilidad, ahora me vuelvo a Dios para fortalecerme. Pero bueno, entonces lo primero que nos quiere impedir ese crecimiento y que demos frutos, ¿cuál es? ¿Quién? El enemigo. Casi me voy, hermanos, ya casi me voy. O están impactados o están adormilados, o agüita para mi gente. ¿Qué hago, hermanos, para que estén atentos? Sigamos. Segundo punto, otra cosa que nos ayuda, se interpone en el crecimiento del cristiano, en el dar fruto. Bueno, el diablo tiene su trabajo, el diablo siempre hace lo suyo, pero nosotros también tenemos nuestra responsabilidad, ¿sí? Y acá hay algo que yo identifico, y es que aquellos cristianos que han dejado enfriar ese amor, que se han apartado, que han dejado buscar a Dios con todo su corazón, ellos no entendieron lo que significa o lo que cuesta seguir a Jesús. Lo que significa ser discípulo de Cristo, ¿sí? Porque mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo del 10 al 12. Romanos 6, 10 al 12. ¿Listos? Atentos, vamos a leer. Dice: en cuanto a su muerte,
murió al pecado una vez y para siempre. ¿Está hablando de quién? ¿A quién está hablando de quién? De Jesús, ¿no? En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes, ¿qué? Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que así como Jesús murió y resucitó y está ahora a la diestra del Padre, nosotros también ahora morimos al pecado y tenemos una vida que sirve a Dios. Por lo tanto, no tenemos que dejar que el pecado, ¿qué? Tome control. ¿Sí? Yo creo que no obedezcan a sus malos, no permitan ustedes que el pecado, ¿qué? Reine. Pero ¿sabes qué es lo gracioso? ¿Que a quién le está hablando? A cristianos, ¿cierto? Que estaban en Roma. A cristianos que estaban en Roma. Entonces, ¿quiere decir que el pecado puede reinar en un cristiano? Puede. Puede gobernar a un cristiano, ¿cierto? Por eso Pablo está diciendo, no permitan eso, porque nosotros morimos a nosotros mismos para vivir para Dios. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Dios. Jesús, teniendo todas, dice la palabra que Él estando en majestad, ¿cierto? Dejó de ser su lugar de gloria y vino a esta tierra. Se incomodó, murió a esa posición para dar fruto en esta tierra y fruto de vida eterna para nosotros. Así también nosotros ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Cristo. Ahora leamos 2 Corintios 5:15. Dice, Él murió, ¿qué? Por todos. ¿Para qué murió Jesús? A ver, leamos, ¿para qué murió Jesús? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Amén. ¿Para quién vivimos? Para Cristo. ¿Quién vive para Cristo acá? A ver, ¿quién? Entonces ya no vivimos para nosotros mismos. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Jesús, ser discípulo de Jesús es ¿qué? Negarme a mí mismo. ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Negarme a mis deseos, negar a esos malos deseos que estaban en el anterior versículo, negarse a uno mismo, es morir a mí mismo, es dejar mi comodidad para servir a Dios. ¿Y cómo le sirvo a Dios? Sirviéndole a otros también. Amén. No solamente es ponernos a nosotros en el centro, es poner a Jesús en el centro y yo hacerme a un lado para servirle a Él. Es dejarme a un lado para poner muchas veces en ese lugar a una persona que necesita de mis consejos, que necesita de mi ayuda. Es dejar de pensar en mí y poder pensar en el que no tiene a Cristo. Porque la carne no quiere que yo predique el evangelio. El enemigo tampoco quiere que predique, ¿sí? Pero me niego a eso para servir al Señor, ¿sí? Por eso, ¿se acuerdan la historia del joven rico? El joven rico le dijo, ¿qué le preguntó el joven rico a Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Qué le preguntó el joven rico a Jesús? ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Cierto? Entonces Jesús le dijo y le contestó, cumple los mandamientos, ¿cierto? Como que le nombró los mandamientos que son honrar a padre y madre, ¿cierto? No matarás. Y el joven rico, ¿qué dijo? Ya los hice, ya los cumplí. Entonces Jesús le dijo, te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice la palabra que el joven se entristeció porque tenía mucho, ¿sí? Tenía mucho billetico el hombre. Y dijo, se fue triste y no siguió a Jesús. Entonces,
Jesús sabe lo que nos cuesta y Él nos lo pide. Y ser cristiano no es solamente ser buena persona, es morir a lo que más amo para seguirle a Él. Y eso duele y eso cuesta mucho, ¿sí o no? Nuestra comodidad, nuestras cosas, nuestro tiempo, nuestro descanso, muchas cosas cuestan seguir a Jesús, ¿sí o no? Entonces ser cristiano es morir a mí mismo, es morir a lo que quiero para que Él sea el primero. Por eso el joven rico no lo quiso hacer, porque ser cristiano no es cumplir ciertas reglas, ser cristiano no es cumplir ciertas cosas o ciertos mandamientos. Ser cristiano y tener verdaderamente la vida eterna es amar a Jesús con todo el corazón y seguirlo, cueste lo que cueste. Ahora mire lo que dice Juan 12:24. Juan 12:24 dice: les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra, ¿y qué? Y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Morir a mí mismo, negarme a mí mismo, va a hacer que des verdaderamente el fruto que tú tienes que dar. Pero si no morimos a nosotros mismos, no vamos a dar frutos. Ahí lo dice, ¿no? Ciertamente le aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra, ¿y qué? Y muere. Caer en tierra, morir, negarme, no daré fruto. Pero si muere, ¿sí? Produce mucho fruto. ¿Y qué es lo que hace que yo dé fruto? ¿Qué hace que yo pueda dar mucho fruto? Vamos a ver. Vamos a leer Juan 15:2. ¿Cómo dar fruto? ¿Cómo dar fruto? Tiene que ver mucho con lo que leímos en este versículo de Juan 15. Vamos a leer ahora. Juan 15:2. Juan 15:2 es. Gracias, Dieguito. Dice: toda rama, miren lo que dice: toda rama que en mí no da fruto, ¿qué? La corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Si eres realmente, ahí está hablando de que Jesús es la vid, ¿cierto? La vid verdadera, y nosotros somos las ramas o los pámpanos, ¿cierto? Entonces dice que la rama que realmente está pegada a Dios, a Jesús, da fruto cuando ¿qué? Cuando la podan, ¿cierto? Venga, yo investigué qué era podar y me gustó mucho un significado que encontré. Dice que es eliminar algo de ciertas partes o aspectos por considerarlos innecesarios o negativos. Es cortar de nosotros lo que es innecesario y negativo. Entonces, ¿quieres dar fruto? Corta en ti lo que no te está dando fruto, lo que está siendo improductivo, lo que te está impidiendo dar fruto, lo que es innecesario. Piensa que es innecesario, que te está manteniendo sin dar fruto. Personas que son innecesarias en nuestras vidas. A veces hay personas innecesarias en nuestras vidas que tenemos que cortarlas para poder dar fruto para Dios. A veces hay actividades que nos impiden crecer y dar fruto. ¿Qué actividades son negativas o no necesariamente negativas, sino innecesarias, que te roban tiempo y te impiden dar fruto? ¿Qué hábitos son innecesarios en tu vida? Hábitos que son negativos, que te impiden dar fruto. ¿Qué planes hay en tu vida? ¿Qué planes estás haciendo que son improductivos y que te están impidiendo dar fruto? Entonces, para dar fruto hay que ser podados, ¿sí? Hay que cortar en nuestras vidas cosas que son innecesarias. Por eso Jesús le dijo, ¿cierto? Le estaba hablando a la gente y les dijo: si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, ¿sí?
Es mejor entrar al reino de los cielos sin una mano que con las dos ser lanzado al infierno. Si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. ¿Sí? Bueno, no me hagan caso literal, ¿no? Hermanos, los apóstoles no eran tuertos ni mancos, no, ellos estaban completicos. Pero corta en ti aquello que te está haciendo caer, aquello que te está apartando de Dios, aquello que te está impidiendo dar fruto. Porque el propósito de Dios es dar fruto y fruto que perdure. Ahora, ¿de qué otra forma podemos dar fruto? Juan 15:5. Juan 15:5. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Esto nos habla de comunión. ¿De qué? Comunión con Dios, comunión con Jesús. Si estamos todos los días pegados a Jesús, buscándole a Él, daremos fruto. Vida de oración. Si no hay vida de oración, no hay fruto, hermanos. Un cristiano sin oración es un cristiano que no está dando frutos. Porque o estamos pegados a Él, dependiendo todos los días de Él, de levantarnos y decir: Señor, no salgo de mi casa sin antes buscarte, porque no puedo en mis fuerzas. Apartado de ti yo no puedo hacer nada, por eso me tomo tu mano, salgo contigo, Señor, porque te necesito. Porque en tus fuerzas soy mejor, en tus fuerzas puedo más, puedo alcanzar más. Así daré fruto, ¿sí? Entonces, habla de comunión, de relación, de buscar a Jesús. Así daré fruto. Tercero, Salmo 1 del 1 al 3. Salmo 1 del 1 al 3. Dice: dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que ¿qué? En la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. ¿Qué pasa con aquel cristiano que se deleita en la ley de Dios, en su palabra, y la medita día y noche? ¿Qué pasa? Siguiente versículo. Es como que árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Amén. Aquel que medita en su palabra, aquel que se alimenta, porque es que la palabra de Dios es el alimento del cristiano, son los nutrientes que necesita en nuestra vida espiritual para crecer. Así como el árbol que está junto al río se nutre ¿de qué? Del agua del río, del sol. Nosotros nos nutrimos ¿de qué? De oración y de la palabra de Dios, para ser como ese árbol que da fruto en su tiempo. ¿Y qué pasa? ¿Sus hojas qué? No se marchitan. Si usted está meditando en la palabra, si tú eres de los que busca la palabra de Dios, la lee, la medita, te aseguro que no te marchitas como mis amigos se marchitaron, sino que vas a estar frondoso, siempre dando fruto, siempre creciendo. Amén. Entonces esto, mire lo que dice también: todo cuanto hace ¿qué? Prospera. ¿Qué le gustaría prosperar en todas las áreas de su vida? A todos. Entonces medita en la palabra. Mire, Dios nos da los secretos, Dios nos da los tips, los consejos para prosperar. Ahí están. Pero nuestra carne, el enemigo, quiere impedir que tú ejecutes o hagas esos consejos, ¿sí? Pongas en práctica esos consejos. ¿Y qué es? Porque mire, también, ¿se acuerdan cuando está en Josué 1, creo que es 1:9, donde dice que también le dice: medita en la palabra de Dios, ¿cierto? Día y noche, y tendrás éxito. ¿Quieres tener éxito? Estudia la palabra de Dios, ahí hay sabiduría, para tomar decisiones mejores en tu vida. ¿Están de acuerdo o no?
Y lo tercero, para dar fruto, es el servicio. El servicio. Eso te hará crecer. Cuando una persona sirve, crece más. ¿Quién toma del fruto de un árbol? ¿El mismo árbol? ¿Los demás? ¿Cierto? El árbol no se come sus propias manguitos y sus propias frutas, no, son los demás los que se tienen que beneficiar del fruto tuyo. De lo que Dios ha puesto en ti, otros se tienen que beneficiar y por eso es importante servir al Señor, servir en la congregación, servir en su iglesia. Así seremos productivos y estaremos cumpliendo aquello para lo cual fuimos creados, ¿sí o no? Fuimos creados para que otros se beneficien de lo que tenemos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos que vayan y hagan discípulos y enséñenles todo lo que yo les he dicho y bautícelos en el nombre del Padre, ¿cierto? Entonces Jesús les dijo, voy a darles a ustedes el Espíritu Santo. Y cuando sean llenos del Espíritu Santo, me serán testigos ¿en dónde? En Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y por eso si Dios puso su Espíritu en ti, es para que también des a otros de lo que has recibido, del Espíritu que has recibido. Y así podremos dar fruto y fruto que permanezca. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Amén. Entonces,